Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Seguimos en el Partido Segunda República y ahora, Adrián, ¿qué te parece este tema de la policía del pensamiento? ¿Por qué estamos en alerta? ¿Todavía seguimos en alerta? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos en alerta y cada vez más porque cuando hablamos acá, que sabemos que lo hacemos en forma recurrente, es prácticamente un leitmotiv de este programa, de esta casa TLV1 y del Partido Segunda República, de prepararnos, armarnos para tener las armas intelectuales y espirituales para poder resistir la guerra psicológica. Entonces, un rubro de la guerra psicológica es la policía del pensamiento, según lo bautizara un gran escritor inglés, por allá por el año 1948, George Orwell, que escribió la famosa novela 1984, que habla de un estado policíaco donde se obliga no solamente a que la gente se conduzca de una determinada manera, lo cual ya es malo, sino que piense de una determinada manera. Él hablaba del thought police, no solo hacer, sino que la gente haga las cosas, sino también que piensen como uno quiere. Y ha habido pruebas y ensayos bastante conocidos a través de la historia. El comunismo soviético entre 1917 y la final caída en 1990 fue un sistema absolutamente coercitivo en ese sentido. China a partir de 1949 y hasta el año 85, 90, cuando ya se hizo capitalista. Pero cuando pasó la gran revolución cultural de los años 60, era terrible si uno no pensaba como el régimen quería imponer. Y así también Estados Unidos, que con Inglaterra perfeccionó técnicas de lavado cerebral o lavado mental, muchas aprendidas en la guerra de Corea del Norte, Corea del Sur, por allá por los años 50, y tienen instituciones que se han dedicado a eso, el Instituto Tavistock de Londres, por ejemplo, el proyecto MK Ultra, patrocinado por la CIA, con drogas y con toda una serie de sistemas para poder programar a la gente para que reaccione en determinada forma y en determinado momento. Los famosos candidatos de Manchuria, que eran programados para que cuando se les decía una palabra código, iban y mataban a alguien o hacían alguna otra fechoría. Estados Unidos llegó a poner al principal poeta norteamericano del siglo XX, Ezra Pound, en una jaula y lo pasearon por todos lados porque en definitiva no tenía la corriente ideológica que a Estados Unidos le caía simpático. Pero eran otras épocas, eran los años 40, 50, 60, el mundo ha cambiado, pero las técnicas no. Entonces, hoy hay que estar muy alertados contra la continuidad de la policía del pensamiento, pero de una forma mucho más sutil, de una forma menos coercitiva, inclusive utilizando una terminología que en principio puede llegar a sonar simpática o puede llegar a sonar positiva, pero en definitiva lo que hace es encubre una tendencia antidemocrática de quienes tienen el poder para falsificar la realidad de la historia, prohibir la duda, prohibir el pensamiento distinto al que promueve, no voy a decir el régimen, porque no hay régimen bajo la democracia, pero sí el sistema propiciado por la propia democracia, que no permite investigar, que no permite el pensamiento independiente, que exige que siempre se sea políticamente correcto, lo que los franceses llaman el pensamiento único, el unique pensée, y alinearse a lo que dice el sistema sí o sí. Ahora bien, en el orden público, esto se expresa, lo vemos una y otra vez, en lo que es la libertad de expresión, la libertad de poder dar una opinión pública, que está, en el caso nuestro, sancionado por la propia Constitución Nacional en la República Argentina. Pero en el orden privado a menudo vemos cómo, aprovechando ciertas organizaciones el enorme poder económico, financiero, político, mediático y de otra índole que tiene, utilizan un hostigamiento mediático, utilizan un hostigamiento judicial, lo que nosotros hemos llamado un bullying político, y la palabra influyente, como vimos recién hablando de Mauricio Macri, los 100 personalidades más influyentes, eso influyente, cuando usted escuche la palabra influyente, influir, influencia, es la palabra código que le están diciendo, desde el orden privado mandamos nosotros. Y eso hay que tenerlo muy presente porque, bueno, hay un denominador en común en todo esto y es evitar que se pueda pensar distinto e inclusive cuando algunos autores lo han hecho. El caso de quien fuera el decano de la Universidad de Harvard, Stephen Walt, y quien fuera el jefe de la cátedra de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago. Miren lo que estoy diciendo, Harvard y Chicago. Y sin embargo, cuando escribieron en el año 2007 un libro que cuestionaba
muy seriamente la falta de independencia de la política exterior norteamericana en Medio Oriente, prácticamente los anatemizaron, los ningunearon, los insultaron poniéndole todo tipo de epíteto, y eso es un indicio más de la gran peligrosidad, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial. Por eso me gustaría, si es posible, si me pueden poner el director técnico en pantalla, un ejemplo muy reciente ya del 12 de abril del 2018, del diario Infobae, a ver si lo podemos tener en pantalla, donde el título dice que la hija de Bartolomé Mitre, que es el director y principal accionista del diario La Nación, la hija, que es una actriz que se llama Esmeralda Mitre, que estuvo casado con este señor Lo Pérfido, que estuvo en el gobierno de la Rúa y estuvo también en este gobierno, habló sobre los 30.000 desaparecidos, que dice que no es como pasó, y algunas cosas más. Ahí, entonces, a continuación ponen todo un reportaje que se le hace, y ella va abordando, esta joven, muy bonita actriz, Esmeralda Mitre, distintos temas, distintas definiciones. Habló de su separación de Darío Lo Pérfido, habló de la división de bienes con su ex esposo, de su padre Bartolomé Mitre, el número 1 de la Nación, de sus otras historias, no sé qué quisieron decir con él, de la sociedad pacata, como dice ella que la encuentra, de las críticas que se le han hecho, de Ni Una Menos, del aborto, de la pedofilia, del kirchnerismo, de la aristocracia argentina, de la política, de Lelita Carrió, de Mauricio Macri, de Darío Lo Pérfido. Todo iba bien hasta que habló de los desaparecidos. Y ahí sí pido si por favor nos pueden poner un muy breve tramo de un video del reportaje que se le hizo en Infobae el 12 de abril del 2018. La cantidad de desaparecidos que figuran, el resto no están. Nuestro dinero estaba siendo pagado para gente o sea, de más en vez de la cantidad de desaparecidos que estaban, o sea, nuestros impuestos. Es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran 6 millones, pero no eran tantos. Bueno, esta chica fue peligrosa. incinerada, fue directamente destruida prácticamente en forma mediática por todos los grandes programas, estos programas tilingos del mediodía y de la tarde que son chismes y más chismes, estos programas que son talk shows que hablan todos al mismo tiempo, pero la verdad que la pasó bastante mal, y para una muestra muy pequeña de esto, el diario Clarín, en su edición del 16 de abril del 2018, tenía esto para decir. ¿Me podés leer el tramito ese, por favor, Gladys? Visiblemente nerviosa, repitiendo numerosas veces disculpas y perdón por sus dichos y evitando por todos los medios entrar en detalle sobre lo sucedido, Esmeralda Mitre se refirió a la reunión que mantuvo con integrantes de delegación de asociaciones israelitas argentinas, DAIA. En definitiva, sí, fue convocada, invitada, ordenada, no sé cuál es la palabra justa, pero tuvo que ir a una rendición de cuentas en la DAIA, y a la salida, y ahí pongo otro despacho que creo que es de Canal 13, que pediría si nos pueden poner por favor el video de las declaraciones de esta joven visiblemente afectada cuando sale de esa reunión. ¿Podemos ver el video, por favor? Me voy directo al móvil, está Guido Sáforo ahí desde la DAIA, porque Esmeralda Mitre se presentó hoy para un pedido de disculpas. Guido, todo tuyo. Buenas tardes, Pía, es así, después de 1 hora y media de reunión, acá tenés a Esmeralda Mitre para preguntarle lo que quieras. ¿Cómo estás, Esmeralda? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo fue la reunión? ¿Cómo estás, Pía? Hola. Gracias por estar y acompañar siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue ahí hola, Pía, adentro? ¿cómo estás? Contame. Bueno, luego de una durísima reunión con la DAIA, llegamos a la conclusión que me comprometo a tratar me comprometo a cada día tratar de instruirme más acerca de todo lo que pasó. Pido perdón y me retracto no solamente pido perdón, sino que me retracto a todo lo sucedido. Pido perdón y además me retracto por haber ofendido a la más grande tragedia de la humanidad. También quedamos con la DAIA que voy a ir al Museo del Holocausto junto a la DAIA para aprender cada día más acerca de todo lo que pasó. Pido perdón, no solamente disculpas, sino que además voy a aprender cada día más acerca de todo lo que sucedió para no ofender, y si ofendí, pido otra vez más ¿Pero estás perdón. arrepentida, Esmeralda, de lo que dijiste?
Por supuesto, pero no puedo hablar más. Ahora es todo lo que tengo para decir. Solo te quiero decir algo. Perdón, Pía, pero realmente te veo muy eso. emocionada, No Esmeralda. puedo hablar más, Pía. Es todo lo que puedo decir, es lo que quedé. Solo te quiero con las preguntar, autoridades de noto la el DAIA. tono de voz un poco quebrado. Quiero saber cómo fueron los últimos días. Más allá de todo, hice un mea culpa todos estos días y fue una reunión dura con la DAIA donde me hicieron dar cuenta, más allá de la mea culpa que yo hice, acerca de estos dichos, que yo he dicho que por supuesto no fueron los mejores. Esto lo hablé con la DAIA y no puedo seguir hablando. ¿Por qué no puedes seguir hablando, Porque Esmeralda? me quedé con la DAIA, de verdad. Un beso a todos, saben que los quiero mucho y les agradezco. Antes de que te vayas, ¿Qué tu Esmeralda, familia con respecto a los dichos, a las declaraciones? No puedo hablar más, chicos, ya está todo dicho, o sea, fue una reunión muy dura con la DAIA, donde ellos me hicieron dar cuenta aún más de los dichos que fueron muy duros, más allá de mi mea culpa que estuve Esmeralda. haciendo todos estos días, donde causé muchísimo dolor y que donde además quiero decir que una persona, seis personas, 6 millones, 20 millones causarán y causaron el mismo dolor en la tragedia más grande de la por poner humanidad. Es increíble, ¿no? Primero que se puede dudar de Dios, se puede dudar del genocidio que se está cometiendo a nivel abortos, etcétera, 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 y sin embargo cualquier duda, cualquier objeción a un hecho histórico implica esta policía del pensamiento que impone de una manera que uno ve una persona del calibre de Esmeralda Mitre, aparte por lo que simboliza su diario y su trayectoria, su apellido, es increíble la reacción, el pedido, es decir, ¿qué hicieron adentro? ¿La agarraron a patadas? ¿Qué le prometió? ¿Que le iban a torturar? Bueno, esas es un poco las preguntas que uno hace. A mí, te digo la verdad, me da una pena enorme esta chica que pidió disculpas, pidió perdón, se retractó, habló de una reunión durísima varias veces. No puede hablar, pregunto. Claro, ¿qué pasa? Es un tribunal. ¿Hay secreto del sumario acá? Me pregunto si inclusive el poder privado ahora ya tiene tribunales que pueden condenar e imponer el secreto del sumario. Esta chica en realidad es actriz. Nadie pretende que ella entienda de temas históricos porque jamás tampoco lo ha declarado. Tiene un apellido que es emblemático por el Diario de la Nación, por Bartolomé Mitre, pero digamos que ella de historia evidentemente no sabe nada. Habla de una tragedia que eso nadie lo pone en tela de juicio. Sin embargo, todo el siglo XX fue un despliegue de maldad e insolencia, como decía Enrique Santos Discépolo. Se calcula que en el siglo XX hubo entre 150, nadie sabe a ciencia cierta, entre 150 y 200 millones de muertos en guerras, en genocidios, en persecuciones, de los cuales, por supuesto, este es uno importante. Se calcula que, por ejemplo, los armenios, alrededor de 3 millones de armenios muertos en el genocidio armenio perpetrado por el Imperio Otomano Turco, del cual hoy, 24 de abril, se cumple un nuevo aniversario, pero de eso se habla muy poco. Hubo genocidios de rusos, el archipiélago Gulag, del cual hablaba Solzhenitsyn entre 1917 y 1990, una red de campos de concentración que se llevó literalmente decenas de millones de muertos. Hubo genocidios de alemanes, de polacos, de franceses, 40 millones de chinos costó la Revolución Roja que finalmente entronizó en 1949 a Mao Zedong. El Holodomor. Si yo digo Holodomor, prácticamente nadie sabe de lo que estoy hablando. El Holodomor fue la hambruna artificial creada por el Estado soviético desde Moscú por José Stalin entre 1921 y 1923, 1932 y 1933 y 1946 y 1947, cuando ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, que mató a 6 millones de ucranianos de hambre y fue una política oficial del Estado soviético centrado en Moscú. Ni hablar de los 70 años de genocidio de los palestinos, ni hablar de los afganos que sufrieron matanzas a manos de los soviéticos, luego los británicos y finalmente los norteamericanos y británicos juntos. Iraníes, 1 millón de muertos a manos de Saddam Hussein cuando operaba por cuenta y orden de Estados Unidos. 2,5 millones de iraquíes asesinados en las dos guerras de la Primera Guerra del Golfo, de Bush padre, y la Segunda Guerra del Golfo desde el 2003 en adelante. 500.000 a 1 millón de libios, yemenitas, sirios, libaneses, chechenios.
3 millones de españoles entre 1936 y 1939, la terrible guerra civil española. Portugueses, hispanoamericanos, mejor ni entremos, argelinos, 2 millones de coreanos en la guerra de Corea de los años 50, 2 millones de vietnamitas en la guerra de Vietnam de los años 60 y 70, los cristeros mexicanos que eran asesinados solo por el hecho de ser católicos practicantes, incluyendo decenas de miles de miembros del clero. O sea, fue un siglo catastrófico. Pero, claro, ¿qué pasa? Yo le nombro todo esto y usted dice, ¿de qué está hablando este hombre? Sí, empiece a sumar y da entre 150 y 200 millones de muertos. Pero claro, el History Channel no hace documentales. No hay museos por todo el mundo recordando los 6 millones de muertos en el Holodomor ucraniano, muertos de hambre. No hay llorosas películas, no hay documentales de los distintos canales norteamericanos, no hay estas docuficción y documentales, porque algunos son documentales, algunos son docuficción. No hay libros, no hay novelas, no hay relatos. Y esto me hace acordar a algo que dijo, ya que esto es un tema que está ocurriendo en Argentina, un gran escritor argentino, Gustavo Martínez Zuviría, que la historia lo conoce por su nombre de pluma, Hugo Boss, que dice en una parte de uno de sus principales libros, que los medios, la prensa, hacen que un mundo que no llore el asesinato de 10.000 mexicanos, porque era la época, esto lo escribió en los años 30, cuando estaba, los 20 y 30, cuando estaba la guerra de los cristeros en México, que acabo de mencionar, un mundo que no llore el asesinato de 10.000 mexicanos cristianos, se rasga las vestiduras porque a un profesor le quitaron injustamente su cátedra en Berlín. O sea, pediría si por favor podemos volver a ver ese brevísimo primer video de Esmeralda Mitre, a ver qué es lo tan terrible que dijo. Por favor, lo podemos poner nuevamente, es el primero. Es la cantidad de desaparecidos que figuran, el resto no están. Nuestro dinero estaba siendo pagado para gente o sea, de más en vez de la cantidad de desaparecidos que estaban, o sea, nuestros impuestos. Es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran 6 millones, pero no eran tantos. A ver, podemos hacer ahora un salto a casi 2 años atrás. Le pido al director si por favor me puede poner el link de Infobae del 25 de agosto del 2016. A ver si lo tenemos ahí. Ahí está. El titular dice, Infobae, 25 de agosto de 2016, Claudio Abruj, que es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, del gobierno del señor Macri, Claudio Abruj, dijo, el número de desaparecidos, nuestros, ¿no? Acá por la guerra contra la guerrilla, es indeterminado. Tampoco se determinó nunca si las víctimas del Holocausto fueron 6 millones. Y voy a leer textualmente lo que dijo el señor Abruj, según el diario Infobae. El número de desaparecidos es indeterminado. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, aclaró que es muy difícil coincidir en una ficha exacta. Cuando suceden catástrofes de este tipo, el número siempre viene creado, generado y sostenido por las víctimas. Y el daño que causan los perpetradores de no querer dar la información como corresponde, parte del problema, describe. Entonces, se hace una construcción en función de una demanda de justicia, que sería interesante saber qué quiso decir con que se hace una construcción. De todos modos, siguió diciendo el ministro Abruj. Para él lo fundamental es apelar a la comparación con lo que sucede en torno a otro tema súper sensible, explicaba el diario Infobae. Como expresidente del Museo del Holocausto, hablando con académicos que trabajan en el tema de la Shoah, nunca se determinó fehacientemente si las víctimas son 6 millones o 5 millones por la magnitud de lo que representó. A ver, lo que dijo esta ignorante joven actriz, Esmeralda Mitre, son prácticamente textualmente lo que dijo el ministro de Derechos Humanos de la Nación Argentina en este gobierno, Claudio Abruj. Por eso uno se pregunta, ¿por qué ha habido una reacción tan grande? Finalizó Abruj en aquella oportunidad diciendo, son debates académicos que pueden dar un número más arriba o más abajo, pero no hacia la discusión de la tragedia. ¿Estamos de acuerdo? Una tragedia tremenda, como todos los 200 millones de muertos del siglo XX, que realmente sucedió. Creo que lo de los 30.000 desaparecidos, porque toda esta discusión surge porque Deldo Pérfido en su momento cuestionó y quedó en claro de que no fueron 30.000 desaparecidos, acá fueron más o menos 6.000. Lo de los 30.000 desaparecidos hay que respetarlo como un número emblemático. A ver, esto ya lo hemos dicho en anteriores programas, no son números emblemáticos, hablemos de la verdad histórica. Y para que queden claro, cuando hablamos del señor Claudio Abruj, estamos hablando de un señor de Macri, estamos hablando de un señor del PRO.
Fue secretario de Derechos Humanos de la Nación desde que asumió Macri en diciembre del 2015. Desde entonces también, desde el 2013, es el presidente honorario del Museo del Holocausto, al cual se refirió la joven Mitre. Fue antes subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 2011 y el 2015. Fue director general de Relaciones Institucionales del gobierno de la primera jefatura de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Fue director ejecutivo de la DAIA entre enero de 1995 y noviembre del 2007, 12 años. Es dueño de la agencia publicidad Vis-a-Vis, junto con Guillermo Yanco, que es el vicepresidente del Museo Holocausto y es el esposo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Todos muy cercanos, estas personalidades, a los intereses del Estado de Israel, donde, recordemos, también acá hay toda una temática que hay que tenerla muy presente, porque en este momento una empresa privada formada por altos oficiales de las Fuerzas Armadas del Estado de Israel están ayudando, por el módico costo de $100 millones, a Gran Bretaña a instalar un escudo antimisiles para que las Islas Malvinas sigan siendo británicas. ¿Y en contra de cuáles misiles son? Y obviamente misiles argentinos. Con lo cual uno cuestiona que haya organizaciones que defiendan tanto el interés político, el interés mediático de la imagen del Estado de Israel, porque hoy el Estado de Israel, lamentablemente a través de esta empresa, que solo puede transferir esta tecnología con el acuerdo del gobierno de Benjamín Netanyahu, está operando como un amigo de nuestro enemigo, por ende es un enemigo de la República Argentina. Y ya que, para redondear un poquito este tema respecto del señor Abruj en sí, fue una de las personas, el señor Abruj, que estuvo sindicado en los Panama Papers. Hasta llegó al extremo cuando fue sindicado en los Panama Papers allá en el 2006, en abril, que trató de zafar un poco, y pediría, para ya cerrar este tema, si por favor, Gladys, nos podés leer un despacho de la revista Perfil del 11 de abril del 2016, hace 2 años, cuando este tema estaba muy en los medios, que hablaba de Claudio Abruj. Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, salió a desmentir la noticia de que figuraba como director de la empresa panameña Kalush. El funcionario negó que se tratara de una firma offshore y dijo que la misma fue creada en 1992 por parte de la ONG venezolana B'nai B'rith, para la cual trabajó entre 1992 y 1995. Eso fue inmediatamente desmentido por su vicepresidente del área de comunicaciones, Sharon Bender, quien dijo: B'nai B'rith no estableció ni autorizó a constituir ninguna empresa en Panamá. Crear una empresa con el propósito de ocultamientos de cualquier tipo es completamente contrario a nuestros principios y prácticas como una organización caritativa cuyas finanzas son enteramente transparentes. Mira, Adrián, a mí solamente me gustaría meter 2 bocaditos de lo que dijiste anteriormente. Nos estamos olvidando de los húngaros y de los japoneses, ¿no? Dentro de lo que es el drama de lo que se ha vivido durante el siglo XX. Son tantos que mirá, pavada de omisión la mía. Pavada de omisión. Otra de las cosas en relación a